que Dios le ha dado a su iglesia. Throughout most of the last century, O sea, a través de las últimas épocas, evangelical Christians have been dominated by pessimistic views of the future and the church. Evangelical Christians have been dominated durante la época, muchos de los evangélicos han sido dominados by pessimistic views of the future of the church. por una vista muy pesimista acerca de la iglesia. The most popular study Bible Muchas de las Biblias de estudios through most of that century a través de esas décadas taught Christians to expect the apostasy of the professing church. les decían a las personas que esperaban que la iglesia evangélica cayera en apostasía. That study Bible was born Esa Biblia de estudios fue nació from a movement that taught professing Christians to leave their churches que enseñó que aquellos cristianos profesantes o aquellos cristianos que profesaban la fe dejaran a sus iglesias, gather in small fellowships, ¿verdad? Que se reunieran en grupos pequeños and wait for the Lord's return. y esperaran por la segunda venida del Señor. It was an axiom of its system of thought Era un pensamiento de ellos that every dispensation ends in failure, que cada dispensación termina en una falla, en una caída, including the dispensation of the church. aún la dispensación de la iglesia. The direct tendency of that system La tendencia directamente de ese sistema was to kill all enterprising zeal for the church. era eliminar o matar toda aquella iniciativa de la iglesia. We have a saying in English, Tenemos un dicho en inglés: why polish brass on a sinking ship? ¿por qué pulir el bronce en un barco que se está hundiendo? But such views, such pessimistic views Pero estos puntos de vista pesimistas of the church de la iglesia are nothing less than astonishing son muy asombrosas in light of the Lord's actual teaching. a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. I want to point you to a text in this hour Quiero llevarle a un versículo de la Biblia that shows how starkly and amazingly our Lord's teaching contrasts with such views. Si quiero mostrarles un versículo en la Biblia cómo las enseñanzas del Señor son muy muy maravillosas comparadas con este punto de vista. And the text I turn you to is Matthew 16 and verse 18. Mateo 16, versículo 18. ¿Qué Well- dice? You want me to read it? Yes, please. Just verse 18. Yes. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. I've entitled this text Yo he nombrado ese versículo and my message on this text, y mi mensaje en este texto, Christ's prediction La- of victory lo que Dios pronosticó o predizó, lo que Dios profetizó acerca de la victoria for his war church. para su iglesia de guerra. I want to explain the significance of this wonderful prediction Quiero poder darles el significado de esa profecía under three headings this afternoon. sobre tres títulos: Its premises, su primicia, its promises, su promesa and its purposes. y su propósito. First of all, its premises. Primicia. There are some things I'm assuming in this text Hay cosas que yo supongo en este texto that I cannot take the time to prove to you. que no tengo yo el tiempo para comprobarlo, But I do need to tell you briefly pero quiero decirle brevemente the answers to two questions you may have about this text. la respuesta acerca de dos preguntas que tengan sobre este texto. You need to have the answers to these questions Tienen que tener las respuestas a estas preguntas so that you will appreciate para que puedan apreciar, Christ's prediction to para you, que puedan apreciar lo que Dios profetizó acerca de ustedes, or the application o la aplicación of Christ's prediction a lo que nuestro Señor Jesucristo
profetizó to this church. a esta iglesia. The first question about this text is this. La primera pregunta es esta. In what sense ¿En qué sentido? is Peter said to be the rock of the church? ¿En qué sentido se dice que Pedro es la piedra de la iglesia? Roman Catholicism never tires of quoting this passage. Sí, la iglesia romana católica, ¿verdad? Nunca se cansa de hablar de este versículo To prove that the Pope of Rome para poder confirmar que el Papa de Roma is the vicar of Christ on earth es el vicario de Cristo aquí en la tierra, and the earthly head of his church. ¿verdad? ¿No? The earthly head of his church. Ok, sí, y la cabeza de la iglesia aquí en la tierra. This use of the text, however, El uso de este texto, sin embargo, assumes three things asume tres cosas. which are utterly without any biblical basis. Asume tres cosas que no tienen ninguna base bíblicamente. This use of the text assumes that Peter had successors Esto asume que Pedro tuvo sucesores who inherited his position as the rock of the church. que asumieron, ¿verdad? Él tuvo unos sucesores que asumieron esta posición aquí en la tierra. Peter, however, was an apostle, Pero Pedro fue un apóstol and the apostles had no such successors. y no tuvieron sucesores. Rome's use of the text also assumes Roma también asume that the successors of Peter que los sucesores de Pedro were the ones who called themselves the bishops of Rome fueron later. aquellos que fueron llamados los obispos de Roma. But the Bible never says anything like that either. Pero la palabra de Dios tampoco dice esto. And this claim as well by Rome Y esto, como lo dice Roma, como lo proclama Roma, assumes that there are such things as bishops, asume que hay tales cosas como obispos. but in the sense that Rome believes in bishops, Pero en el sentido como Roma cree en los obispos, their belief is flatly contrary to God's word. obviamente contradice la palabra de Dios, sus enseñanzas. But then why does Jesus call Peter the rock of the church in our Entonces, ¿por text? qué Jesús le dice a Pedro que tú serás la piedra aquí en este texto de la iglesia? The short answer is simply this. Esta es la respuesta muy corta. He is said to be the rock of the church Él es la piedra angular de la iglesia, confessionally confesionalmente and apostolically. y de una manera apostólica. Let me explain. Deje explicar. He is said to be the rock of the church confessionally. Es la piedra de la iglesia confesionalmente. Peter, under the inspiration of the Holy Spirit, Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, has just confessed the truth that is the foundation of the church. acaba de confesar la verdad que es la base fundamental de la iglesia, The truth that Jesus Christ is the Son of the living God. la verdad de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. That's in verse 16. Eso es en el versículo 16. This is the foundation of Christ's church. Esa es la base fundamental de la iglesia de Cristo, As 1 Corinthians 3:11 says, como 1 Corintios 3:11. 1 Corinthians 3:11. yes, Should I go there? no, I'm just going to quote it. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha puesto, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. So Peter is the rock of the church confessionally. Confesionalmente, Pedro es la piedra de la iglesia, He is la roca also de la iglesia. he is also the rock of the church apostolically. También es apostólicamente. Jesus committed his gospel Jesucristo comendó este evangelio to a select group of men para un grupo selecto de hombres. to whom he gave the special gift of the Spirit of God Le dio un don especial del Espíritu de Dios to infallibly teach that gospel to his church para enseñar ese evangelio a su iglesia, and make sure that his church was founded on the true gospel. para que la iglesia fuera fundada en el evangelio verdadero,
and not led astray into a false gospel by Satan. Y no ser desviado por un evangelio falso de Satanás. But it was not just Peter who was called to this office. Solamente Pedro no fue el único que fue llamado a este oficio. The foundation of the church is according to the scriptures, La base fundamental de la iglesia, de acuerdo a las escrituras, not just Peter, but all the apostles. no solamente Pedro, sino todos los apóstoles. Thus Paul refers to this statement of Jesus in Ephesians 2:20. Y Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2, 2:20. Yes. Efesios 2:20. You want me to read it? Where he speaks of the church as having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Como dice aquí en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. So it is Peter with the other apostles Y es Pedro con los otros apóstoles, that is the rock of the church. que es la piedra de la iglesia. But a second question we have to answer by way of introduction to our text is this. La segunda respuesta que tenemos que contestar es la siguiente. About what church is Jesus speaking? ¿De qué iglesia está hablando Jesús? I will build my church, Jesus says. Yo voy a edificar mi iglesia, dijo Jesús. But what church is Jesus speaking of? ¿De qué iglesia está hablando él? And what is the church of which Peter is the rock and the rest of the apostles? Y esta iglesia de la que habla que Pedro será la piedra, ¿cuál iglesia es? Well, the church or assembly of which Christ is speaking Jesucristo está hablando acerca de esta iglesia. is clearly what we call the universal church. Es la iglesia universal. Jesus is talking about the universal church. Yeah. Es la iglesia universal. This is the only church that will be built among all the nations throughout all the ages until the end of the age. Es la única iglesia que será establecida a través de las épocas y hasta que Él venga otra vez. But we must not think that since it is the universal church No debemos pensar que porque es la iglesia universal of which Jesus is speaking, de la cual Jesucristo está hablando, that its building is something that has nothing to do with us. que no tiene nada que ver con nosotros. The universal church in the Bible La iglesia universal en la Biblia is inseparable from the local church. es inseparable de la iglesia local. The local church, La iglesia local, like this local church, como esta iglesia local aquí, is the appointed and visible expression of the universal church. es la iglesia visible, ¿verdad?, de la iglesia universal de Jesucristo. Particular churches are local expressions of the universal body of Christ. Sí, porque vemos que las iglesias locales podemos decir que son representadas en el cuerpo de Cristo, ¿no? This is obvious from the way in which Jesus speaks of the church Es obvio de la manera que Jesucristo habla de su iglesia the very next time he uses the word in Matthew. cuando usa esta palabra la segunda vez o la próxima vez en Mateos. Having used the term church in our passage to refer to the universal church, Aquí en ese versículo en el cual estamos hablando se refiere a la iglesia, se está refiriendo a la iglesia universal aquí en la tierra. in Matthew 18:17 he uses the word church to En la- refer to the local church. En el versículo 17, Mateos 18:17 está hablando de la iglesia local, ¿no? Se está refiriendo a la iglesia local. So every local church, Toda iglesia local, local churches like this one, iglesias locales como esta, are part of Jesus' promise. es parte de la promesa de Jesucristo. It is through building local churches. Repeat that again. It is through building local Es churches a través de la instalación, es a través de aquellas iglesias que están siendo hechas, pues, a través de las diferentes ciudades, that Christ builds his universal church. es la cual Jesucristo crea o establece la iglesia universal a través de las iglesias locales. So about what church is Jesus speaking? ¿De qué iglesia está hablando Jesús? He's talking about the universal church, Está hablando de la iglesia universal, expressed in local churches like this one. que se expresa en estas iglesias locales. The building of the universal church means
la construcción o la edificación de estas iglesias locales, the building of thousands and millions of local churches. ¿verdad? Y la edificación de miles y miles de iglesias locales It means the creation of local churches significa la construcción de las iglesias locales through the discipling, baptism, and instruction a través de los discipulados, los bautismos y las instrucciones que se dan en las iglesias locales, commanded in the Great Commission. donde nuestro Señor Jesucristo nos manda el gran mandamiento, ¿no? en las Escrituras. So the prediction of Matthew 16:18, Entonces la predicción de 16, Matthew 16, Matthew 16:18, 16, 18. the prediction Mateo of, 16, 18 has everything to do with local churches like this tiene one. todo que ver con iglesias locales como esta, donde dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. The promises of our text have an application to you. ¿Verdad? La aplicación de este texto es para ustedes. But having looked at the premises of our text, Pero mirando las primicias de nuestro texto, I want you to look at its promises. quiero que miren sus promesas. Christ's prediction contains two promises. Las predicciones de Jesucristo contienen dos promesas. We will consider them one at a time. Lo vamos a considerar uno a la vez. The first promise is this: La primera promesa es esta. I will build my church. Yo voy a edificar mi iglesia. The first thing I want to talk to you about this promise Lo primero que quiero hablar con ustedes sobre esta promesa is its problem character. es el problema del carácter de esa promesa. A problem confronts us in our study of the first promise. Hay un problema que nos confronta cuando estudiamos esta primera promesa. What can Jesus mean by building his church? ¿Qué significa cuando Jesús dice edificaré mi iglesia? Now, we don't realize this problem A veces no nos damos cuenta de este problema. because we still think of the church as a building with four walls. A veces pensamos que la iglesia es un edificio con 4 paredes. So it doesn't strike us as strange or unusual ¿Verdad? No nos causa ningún efecto inusual that Jesus should speak of building his church. de Jesucristo edificando su iglesia. But we must remember that in the Bible, a church is not a building, Tenemos que recordar que en la palabra de Dios la iglesia no es un edificio, and a church is an assembly. es una asamblea, no un edificio. A church is a gathering. La iglesia es donde nos congregamos. So Jesus was a carpenter. Jesucristo era un carpintero. No doubt he had built chairs. Imagino que él construyó sillas, Perhaps he had built tables. tal vez mesas también. Perhaps he had even built houses. Tal vez él como carpintero también construyó casas. But here the great carpenter Aquí el gran carpintero dice speaks of building his church. de construir su iglesia. This is strange language. Esto es algo muy extraño, ¿no? What can Jesus possibly mean ¿Qué significa cuando Jesús dijo esto? by speaking of building an assembly? Cuando está hablando de edificar y poner junto. The Old Testament nowhere speaks of the building of a church, En el Antiguo Testamento no habla de la edificación de una iglesia, but it does speak of the building of something that is closely related to the church. pero sí habla de algo muy parecido, ¿verdad?, a la construcción que se parece a la iglesia. It speaks of the building of something that Jesus speaks of in our text. Habla de algo que Jesucristo está hablando aquí en el texto. The Old Testament speaks of the building of Messiah's kingdom. En el Antiguo Testamento habla de la construcción del reino del Mesías. I will establish your seed forever Yo voy a establecer tu semilla para siempre and build up your throne to all generations. y voy a construir ese trono para todas las generaciones. That's the promise of Psalm 89:4. Esa es la promesa de Salmos 89:4. And you're familiar with this promise. ¿Están muy familiarizados con esas promesas? There will be no end to the increase of his government No va a haber ningún fin para su gobierno or of peace de paz on the throne of David and over his kingdom, sobre el trono de David y su reino, to establish it para establecerlo and to uphold it
y para mantenerlo with justice and righteousness con justicia y rectitud from then on and forevermore. para siempre y para siempre. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. El celo, repite again. The zeal of the Lord of hosts will El accomplish celo this. del Señor va a llevar a cabo esto. Now, why do I say that this is closely related to the building of the church in our text? Porque yo digo que esto se compara mucho a ese texto aquí en el versículo 18. Because the next verse speaks of the kingdom of God Porque el siguiente versículo habla del reino de Dios. and says to Peter and the rest of the apostles, Y le dice a Pedro y a los demás apóstoles, I will give you the keys of the kingdom of heaven. yo te daré las llaves del reino de los cielos. It is through the building of the church that the kingdom of heaven is built. Es a través de la edificación de la iglesia que se lleva a cabo el reino. By speaking of the keys of the kingdom Hablando de las llaves del reino, being given to the rock of the church, dándosela al que era la roca de la iglesia, Jesus closely associates the church and the kingdom. él asocia muy cercano el reino con la iglesia. It is in the building of the church throughout this age Es a través de la edificación de la iglesia en este siglo that Messiah's throne is built up to all generations. que el trono de Mesías es construido a través de las generaciones. There is no end to the increase of Messiah's government No va a haber ningún fin, ¿verdad?, para el gobierno del Mesías, because the church is being built throughout the earth. porque la iglesia está siendo construida aquí en la tierra. An old hymn says this: Hay un himno que dice lo siguiente, the beam that shines from Zion Hill ¿verdad? La luz que brilla desde el monte de Sión shall lighten every land. iluminará toda la tierra. The king who reigns in Salem's towers El rey que reina en las torres de Salam shall all the world command. va a comandar o ejercer poder en todo el mundo. But having solved the problem character of this first promise, Pero habiendo resolvido el problema del carácter de este versículo, I resuelto, want you to notice the personal character of it. quiero que miren el carácter personal de esto. Did you notice how personal this promise is? ¿Ustedes saben lo personal que es esto? Este versículo, esta promesa. Do you see in the text how Jesus takes personal responsibility for it? Jesucristo toma una responsabilidad personal en este versículo. Jesus states this promise so personally. Y Jesucristo toma esto muy personal. I Yo will build my church. voy a edificar mi iglesia. It's my church, Es mi iglesia and I will build it. y yo la edificaré. He does not say that the church will be built. No, él no dice que la iglesia iba a ser edificada. He says, rather, En vez dice, I will build my church. yo voy a edificar mi iglesia. The words I will build La palabra yo edificaré indicate his personal commitment to it. es un compromiso personal. And the words my church La palabra mi iglesia indicate the personal interest he has in the church. muestra el carácter, el interés que él tiene en la iglesia. This reminds me of the vision of Revelation 5. Me recuerda mucho de la visión en Apocalipsis 5. Where remember John the prophet cries out because no one can open the book or break its seals. Sí, porque Juan empieza a lamentarse porque nadie puede abrir los sellos. Not until the one who comes forward, Pero entonces viene alguien al frente que sí lo puede hacer, who is both the lion of the tribe of Judah que es el león de Judás, and the slain but living lamb. pero el cordero que fue molido. Is anyone found who can fulfill the promises of God or open the book? Entonces podemos hacer la pregunta que si hay alguien que es digno de abrir este libro, estos sellos. But this is the Lamb of God of Revelation 5, Pero este es el Cordero de Dios en Apocalipsis 5, saying, I will open the book. que yo sí lo puedo abrir. I will break its seal. Yo sí puedo romper sus sellos. And I will build my church. Y yo voy a edificar mi iglesia.
So the great carpenter here, Aquí vemos el gran carpintero who has built tables que ha hecho And- mesas, sillas and chairs and houses, y casas. now says, I will build my church. Y ahora dice, yo edificaré mi iglesia. This is the personal character of the first promise. Este es el carácter personal de la primera promesa. But there is a second promise in our text, Pero hay una segunda promesa en nuestro texto. and that promise is this: Y esta promesa es esta. the gates of Hades will not overcome it. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. We have a couple of questions here. Tenemos varias preguntas aquí. What is the significance ¿Qué of significa esta frase? the phrase, the gates of Hades? Las puertas de Hades. ¿Qué significa esto? Well, Hades in the Bible Hades en la Biblia speaks of the place of death or the grave, habla de la muerte, el lugar de la muerte, ¿verdad? O la tumba. but it also may be translated hell, También se puede traducir como el infierno, and speaks of the place of punishment after death for un lugar de castigo después de la muerte. sin. Death and Hades are the last and greatest enemies of Christ's people. Entonces vemos que las puertas de Hades es el gran enemigo del pueblo de Dios. Remember 1 Corinthians 15, Primera Corintios 15. for he must reign Porque él debe reinar until he has put all his enemies under his feet. hasta que él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. The last enemy that will be abolished is death. El último enemigo que será derrotado será la muerte. So the gates of Hades in our text Las puertas del Hades en este texto speak of all the enemies of Christ's church. habla de todos los enemigos de la iglesia de Cristo. The gates of Hades speak of all that opposes the building of Christ's church. Y las puertas de Hades son aquellos que se oponen a la edificación de la iglesia de Cristo. The last and greatest enemy is death and Hades. El último enemigo es la muerte y Hades. And Jesus uses the last and greatest enemy of his people Y él usa el gran enemigo de su pueblo, que son las puertas del Hades, to represent all the enemies of Christ's para kingdom. representar a todos los enemigos de la iglesia de Cristo. But here's another question. Pero hay otra pregunta. Is the church here pictured Aquí está, la iglesia está siendo vista as on the offensive como en la ofensiva or on the defensive? o en la defensiva. Is the church here attacking ¿Y ¿Está la iglesia atacando or is it defending? o está defendiendo? Is it attacking the enemy's football goal ¿Está atacando a los enemigos or is it pictured as defending its own goal? o está defendiéndose en su propia puerta como un juego de fútbol? This is one of the most pressing questions Esta es una pregunta muy presionante, ¿no? Que nos presiona mucho. with regard to the interpretation of our text. Cuando hablamos de la interpretación del texto, At first sight, the reference to the gates of Hades al primera vista, cuando hablamos de las puertas del Hades, makes one think of the church as on the offensive, pensamos que tal vez la iglesia está en la ofensiva, besieging the city of Hades with its mighty host. ¿verdad? Atacando a este lugar, ¿verdad? Con todas las fuerzas celestiales. But then, on second thought, Pero si pensamos dos veces, many Christians notice the way the word is translated in the phrase. a veces muchos cristianos se dan cuenta de cómo se traduce las palabras en este versículo. It is translated in the King James Version and the ESV, prevail. Se traduce en el King James, ¿verdad? Como prevalecerán. And in the New American Standard, overcome. Y en la versión New American Standard es vencer. Como This translation makes it sound like the gates of Hades are on the offensive. esto parece ser que las puertas del Hades, ¿verdad? Están en la ofensiva. This translation makes it sound like the gates of Hades are trying to overcome and prevail against the church. Pareciera que las puertas de Hades están tratando de prevalecer o vencer a la iglesia. And while they cannot do it,
Claro que no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. They can't totally overwhelm the church. No pueden sobrevenirse de esa manera contra la iglesia. This way of understanding the text De esta manera, si miramos el texto de esta manera, seems to picture the church on the defensive, parece que la iglesia estuviera en la defensiva, defending its own goal. ¿verdad? Defendiéndose de los goles. So which is correct? ¿Cuál es la manera de interpretar esto correctamente? Is the church pictured as on the attack ¿Se ve aquí la iglesia atacando or as defending? o defendiendo? Well, I'm convinced that the answer is this. Yo estoy convencido que la respuesta es la siguiente. The church is here pictured as attacking. Aquí vemos a la iglesia atacando. I was not sure about this for a long time, Yo no estaba seguro de eso por mucho tiempo. but the day came when I experienced something of a breakthrough. Vino el día cuando yo pude ver, ¿verdad? O pude verlo de una manera diferente In my understanding of the text, en mi entendimiento del texto. and I now believe the church is definitely pictured as on the offensive. Y veo aquí que la iglesia está en la ofensiva. And I believe this for two Y reasons. creo esto por dos razones. First, the church is here pictured as a war church. Vemos aquí que la iglesia se puede ver de una manera que es una iglesia de guerra. And you're scratching your head saying, Ustedes están rascando la cabeza diciendo, what does he mean, a war church? ¿de qué se trata? ¿Una iglesia de guerra? This sounds very strange to us, does it not? Suena un poco extraño, ¿no? You've never heard of a war church before. Nunca has escuchado de una iglesia de guerra. Well, let me explain what I mean by it. Deja explicar lo que yo quiero decir con esto. Because this idea comes directly from the Old Testament. Esta idea viene del Antiguo Testamento. When Israel was gathered around God, the holy mountain, Mount Sinai, Cuando los israelitas estaban alrededor de la montaña Sión, they were called God's church. fueron llamados la iglesia de Dios. Israel was God's Old Testament church. Israel fue la iglesia del Antiguo Testamento de Dios. And sometimes Old Testament Israel A veces Israel del Antiguo Testamento would gather for worship. se reunían para adorar. When they gathered with Solomon at the temple he had built. Cuando se reunieron en el templo que Salomón construyó. This gathering was called a church. Esta reunión se llamaba la iglesia. And it was a church for the purpose of worship. Y era una iglesia con un propósito para adorar. But there were other times Pero habían otros tiempos, en otros tiempos, when Israel did not gather for worship, que no se reunían para adorar, but Israel gathered for war. pero se reunían para guerrear They gathered to make war on their enemies. contra sus enemigos. And these gatherings to make war on their enemies Y estas reuniones de guerra para guerrear contra el enemigo, in the Old Testament were also called churches. en el Antiguo Testamento también se les decía iglesias. It was a war assembly or a war church. Era una asamblea de guerra, una iglesia de guerra. And there are references to war churches throughout the Old Testament. Vemos referencias de esto, de las iglesias de guerra en el Antiguo Testamento. At the end of the book of Judges, En el libro de Jueces, al final, vemos esto. we read in Judges 20 and verse 2. Jueces 20, versículo 2. Want me to read? Translate what I'm going to say. Okay. The chiefs of all the people, ¿Verdad? Los que mandaban en esa época, los que mandaban en el pueblo, even of all the tribes of Israel, de todas las tribus de Israel, took their stand in the church of the people of God. Tomaron sus puestos en las iglesias de Dios. 400,000 foot soldiers who drew the sword. 400,000 soldados que estaban armados con espadas. Here in Judges 20 verse 2, en Jueces versículo 2 del capítulo 20, was an assembly, había una asamblea, a church of Israel, una iglesia de Israel, composed of 400,000 men who could wield the sword. Estaba compuesta de 400,000 hombres que podían
¿verdad? Manejar las espadas. And throughout the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento there are churches assembled for the purpose of war. siempre se veía la asamblea para guerrear. Now, the church today La iglesia de hoy is not a physical people like Israel. no es una gente física, se puede decir en ese sentido, como Israel. It's a spiritual people. Es un pueblo espiritual. And it should never gather to make physical war, No se debe reunir para hacer guerra física, but it should gather to make spiritual war pero sí tiene que reunirse para hacer guerra espiritual on the gates of Hades. a las puertas de Hades. The second thing I want you to know about this text La segunda cosa que yo quiero que ustedes vean en ese texto has to do with that word translated prevail or overcome in our Bibles. sí, quiero que enfocarme en esa palabra donde se traduce prevalecer o vencer. This word suggests to us that Hades is on the offensive, Esto puede sonar que Hades está en ofensiva, attacking the church. atacando a la iglesia, But this word does not necessarily have this meaning. pero no tiene ese significado. In the Old Testament, the very word used here En el Antiguo Testamento, esa misma palabra que se usa aquí is used to mean to make something strong. se usa como para hacer algo fuerte. And there are many places in the Old Testament Hay muchos lugares en el Antiguo Testamento where the word that Jesus uses here que la palabra que Jesús usa aquí is used to mean to make defensive fortifications strong. Esta misma palabra que usa Jesucristo aquí se usa como un sentido de defender y fortificar su posición, It's used to fortalecer su posición. It's used to making towers and gates strong so that the enemy cannot take the city. Esta misma palabra se usa para hacer torres fuertes y aquellas puertas de esas ciudades para que el enemigo no pueda entrar. So translate it this way. So, vamos a traducirla de esta manera. The gates of Hades will not be strong against my church. Y las puertas de Hades no serán suficientemente fuertes para mi iglesia. Here's the picture. Esto es lo que podemos mirar como en una manera Satan is fotográfica. busy. ¿Ves? Satan is busy. Satanás está ocupado. He's strengthening the gates of his city. Él está fortaleciendo las puertas de su ciudad. He's building high towers around his city. Él está haciendo unas torres muy fuertes en sus ciudades. He's making great walls around his city Él está haciendo grandes paredes en sus ciudades in preparation for the attack of Christ's church. en preparación para el ataque de la iglesia de Cristo. And Jesus says to Satan, Y Jesús le dice a Satanás, make your gates as strong as you want. haz tus puertas tan fuertes como tú quieras, Make your towers as tall as you like. a los torres tan grandes como tú quieras, tan alto como tú quieras, Make your walls as wide and high as you can. a tus paredes anchas y altas como tú quieras, They will not stand strong against my church. no podrán permanecer fuertes contra mi iglesia, Against the attack of my church, contra el ataque de mi iglesia. those great gates Esas grandes puertas, and those massive towers esas torres masivas tuyas and those high and strong walls y esas paredes altas y fuertes will crumble. se van a derrumbar. So the church is here pictured as on the offensive. Entonces aquí la iglesia se puede mirar de un punto de que está en la ofensiva. In both of the promises En ambas de las promesas that make up Christ's great prediction here, que vemos aquí, la gran profecía, ¿verdad? de Cristo, the church is being built. la iglesia está siendo edificada. This speaks of the universal spread of Christ's kingdom. Esto habla de el avance del reino de Jesús aquí en la tierra. And the gates of Hades will not stand strong against it. Y las puertas de Hades no tendrán suficientemente fuerzas para poder vencer. This speaks of the crumbling of the defenses of the city of Hades Esto habla de el derrumbamiento de las puertas de Hades and pictures the crumbling of all Christ's enemies against the onslaught of the church. y vemos aquí el derrumbamiento de todos los enemigos de Cristo que quieren atacar a la iglesia.
So we have seen the premises of our text Hemos visto aquí la premisa de nuestro texto and the promises of our text. y las promesas de nuestro texto. And now we must think of the purposes of our text. Ahora debemos mirar el propósito de este texto. Here's the question. Esta es la pregunta. Why did Jesus say this? ¿Por qué Jesús dijo esto? Why did Jesus say this to Peter? ¿Y por qué le dijo esto a Pedro? What was Jesus' intention? ¿Cuál fue la intención de Jesús? What was Jesus' purpose ¿Cuál fue el propósito de Jesús in saying these things to Peter and the other apostles? al decirle esto a Pedro y a los demás apóstoles? Well, think of who Peter was. Vamos a pensar, ¿quién era Pedro? Peter was the impetuous apostle. Era muy impetuoso, ¿así se puede decir en español? Era muy impetuoso. Peter was the weak apostle Pedro era débil, and the fearful apostle era, tenía miedo, who would one day deny Christ. que un día negó a Jesús. Peter was the distracted apostle. Era el apóstol que siempre estaba distraído. He was the apostle that didn't want Jesus to go to the cross. Él era el apóstol que no quería que Jesús fuera a la cruz. He was the apostle that misunderstood Jesus' great purpose on earth. Él fue uno de los apóstoles que no entendió el gran propósito de Jesús aquí en la tierra. So here is weak Peter, Aquí vemos al Pedro débil, fearful Peter, de miedo, un Pedro miedoso, ignorant Peter, ignorante, distracted Peter. un Pedro distraído. What encouragement does Jesus give Peter? ¿Qué aliento le da le da Jesús a Pedro? And what encouragement does Jesus give all the Peters sitting here right now? ¿Y qué aliento le da Jesús a todos los Pedros que estamos aquí? What is he saying to us ¿Qué nos dice a nosotros by these promises? a través de estas promesas? What encouragement does Jesus give us in these promises? ¿Qué aliento nos da Jesús en estas promesas? Here is the gift I want to give you Este es el don, el regalo que yo les quiero dar in response to your kindness in asking me to preach here tonight. en respuesta a la amabilidad de ustedes haberme invitado aquí a predicar esta noche. And there are 7 things that this text says to us. Hay 7 cosas que nos dice este texto. I will give them to you briefly. Se lo voy a dar brevemente. First of all, we must emphatically reject Debemos de rechazar enfáticamente pessimistic views of the future of the church. una vista pesimista acerca de la iglesia en el futuro. Pessimistic views of the church cannot stand against this text. Unas ideas pesimistas donde la iglesia no va a poder defenderse o atacar. We must rather strengthen our weak hands Tenemos que fortalecer nuestras áreas débiles and labor for the good and glory of the church. y debemos obrar para la gloria de la iglesia. There is an old hymn in English that goes this way. Hay un himno en inglés que dice así: I love thy kingdom, Lord, Amo tu reino, Señor, the house of thine abode. la casa donde tú vives, The church our blessed Redeemer saved la iglesia que nuestro Redentor bendijo with his y own salvó precious, con su propia sangre, with his own precious blood. con su propia sangre. For her my tears shall fall, Por esas lágrimas cayeron. for her my prayers ascend, Por ella, por la iglesia, mis lágrimas cayeron. to her my cares and toils be given, Y por eso las oraciones son ascendidas al cielo till toils and cares shall end. hasta que se acaben todas las dificultades aquí en la tierra. We can work for the building of Christ's church Podemos trabajar para la edificación de la iglesia de Cristo with optimism, con optimismo, knowing that Christ's church will be built. sabiendo que la iglesia de Jesús será edificada. Here's a second thing our text teaches us. Esto es un segundo punto que nos enseña este texto. We must not fear to take bold action against the enemies of Christ's church. No deberemos temer, ¿verdad? Tomar acciones muy valientes contra las puertas de Hades. We must remember that Christ's church is a war church Debemos de recordarnos que la iglesia de Jesús es una iglesia de guerra, on the attack, atacando constantemente, taking the offensive. tomando la ofensiva.
Christ's promises should embolden us La promesa de Jesús debe de darnos más valentía to take the battle to the enemy. para llevar la guerra al enemigo. Christ's church is a missionary church, La iglesia de Cristo es una iglesia misionera, and a church that is not a missionary church is simply not a church. y una iglesia que no es una iglesia misionera no es una iglesia. A third application. Y una tercera aplicación. We must not forget that the universal church, as it comes to expression in local churches, No debemos de nunca olvidarnos que así como se expresa la iglesia universal en las iglesias locales, is the specific recipient of Christ's promises. es específicamente, se expresa específicamente en las promesas de Jesús. Do you want to labor at the center of God's purposes? ¿Ustedes quieren trabajar en el centro del propósito de Dios? Do you want to live with the full backing of God's promises? ¿Ustedes quieren vivir sabiendo que Dios nos respalda 100%? Then you must labor in, with, and for the church of Christ. For. In, with, and for. O sea, debemos combatir en, con y para la iglesia de Cristo. I'm not saying that God never blesses anything else. No estoy diciendo que Dios no bendice otras cosas, Other attempts by Christians to serve Him. otros deseos para los creyentes para servirle a Él. I am saying that these promises are given to Christ's church. Estoy diciendo que estas promesas han sido dadas para la iglesia de Cristo, And this should encourage us to work so that our local churches y esto debe alientarnos para que las iglesias locales are built up in usefulness and numbers. sean edificadas para el buen uso y en números. A fourth application. Una aplicación, la cuarta aplicación, We must not be surprised to find ourselves in a war. no debe sorprendernos que nos encontremos en una guerra. Sometimes we wake up and we say, I'm in a spiritual war. A veces nos levantamos y decimos, estoy en una guerra espiritual. This is a war I'm in. Es una guerra, que yo estoy en una guerra. This is hard. Esto es difícil. This is a fight. Esto es una pelea. Well, of course it is. Pues claro que lo es. Jesus said it would be. Jesús dijo que así iba a ser. And in that time, Y en esa época, when we realize again that we are in a war, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en una guerra, we must remember the promises of this text. debemos de recordarnos la promesa de este texto. At those times we need and we must remember Christ's promises. Necesitamos y debemos recordar las promesas de Dios, de Jesús. And we must remember a fifth thing. Debemos recordar, When we sense our overwhelming weakness, debemos recordar la quinta parte cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que tenemos una gran debilidad. when we feel our need, Cuando nosotros sentimos la necesidad, we must remember that Jesus takes a personal interest debemos recordarnos que Jesús toma un interés personal in the building of his church. en la edificación de su iglesia. He has a personal interest in his church. Tiene un interés personal en su iglesia. Jesus has a personal commitment to its success. Él tiene un compromiso, ¿verdad?, para el éxito de su iglesia. Of course, we are not able to assault the black gates of Hades, Nosotros no podemos asaltar las puertas negras de Hades, not in our own strength, no en nuestras propias fuerzas, but we must never forget the terms of Christ's promise. pero nunca podemos olvidarnos de los términos de las promesas de Jesús. I will build my church, Yo edificaré mi iglesia and the gates of Hades will not prevail against it. y las puertas de Hades no prevalecerán We contra must ella. hear Jesus saying to us, Debemos constantemente escuchar a Jesús diciendo lo siguiente: it's my church, es mi iglesia and I will build it. y yo la edificaré. A sixth application. Una aplicación, la sexta aplicación, We must never forget que no debemos nunca de olvidar, that it's Christ's church and not ours. que es la iglesia de Cristo y no de nosotros. We as pastors can forget this. A veces nosotros los pastores podemos olvidarnos de esto, We spend our lives laboring for our church, ¿verdad? Nosotros trabajamos toda una vida, ¿verdad?, para la iglesia mía. but we must often take our hands off of it A veces tenemos que soltar, ¿verdad?, a la iglesia and remind ourselves that it's not our church, y recordarnos que no es mi iglesia,
It's not our church, no es mi iglesia and we can't build it. y yo no la puedo edificar. The laborers labor in vain A without veces the help of God. En vano podemos trabajar sin la ayuda de Dios. The watchmen stay awake in vain. Los vigilantes, ¿verdad? Se quedan alertos en vano. And so we must not forget No se nos debe de olvidar that it's not our church, que no es nuestra iglesia, it's not your church, no es tu it's iglesia, Christ's church. es la iglesia de Cristo. And all this calls for a double humility. Y esto llama para una humildad doble. We need the humility not to make it our church, Tenemos la humildad para no hacerla mi iglesia and we need the humility to refuse to think that we can build it. y la humildad para pensar que nosotros podemos construirla o edificarla. In all our labors, we need to hand the church back to Christ. En toda nuestra obra tenemos que constantemente entregarle esto a Dios And constantly collapse in dependence at his feet. y siempre colapsarnos, ¿verdad? En dependencia de Él a sus pies. There is a seventh application, Hay una aplicación, la séptima aplicación, and it is the last one. y es la última. We must embrace Christ's agenda as our own. Debemos nosotros abrazar la agenda de Jesús como la mía. What is Christ's agenda? ¿Cuál es la agenda de Jesús? What is Christ out to do? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? He's out to see his church built. Él quiere ver que su iglesia sea edificada. Is that your agenda? ¿Esa es tu agenda? Are you out to do the same thing? ¿Ustedes están haciendo lo mismo? Does your life have the same agenda as Christ? ¿Tu vida tiene la misma agenda de Jesús? Have you joined the church? ¿Te has unido a la iglesia? Are you putting off baptism? ¿Estás dejando de bautizarte? Are you faithful in your church? ¿Eres fiel en tu iglesia? Are you laboring for your church? ¿Estás trabajando en tu iglesia? Or if someone looked at your life, would they see it saying this? Si alguien ve tu vida, dirá lo siguiente. Does your life say this? ¿Tu vida dice esto? Jesus, Jesús. it's great that you want to build your church. Es maravilloso que quieras tú, Jesús, edificar tu iglesia. I'm glad that's what you want. Estoy feliz de que eso es lo que tú quieras hacer. That's nice for you. Eso es bueno para ti. But that's not where my heart is. Pero ahí no está mi corazón. That's not what my agenda is. Eso no es mi agenda. That's not where my priorities Ahí no are. están mis prioridades. Is that what your life says? ¿Eso es lo que dice tu vida? Or do you have the same agenda in your heart ¿O tienes tú la misma agenda en tu corazón? as we see that Jesus has in this text? ¿Tienes tú la misma agenda que vemos que Jesús tiene aquí en este texto? How do you claim to be a Christian at all ¿Cómo puedes tú proclamar que eres un creyente, un cristiano, and not share Christ's heart to build his church? y no compartir el corazón de Jesús para edificar su iglesia? The same Jesus who gave these promises El mismo Jesús que dio estas promesas also said this: también dijo lo siguiente: He who is not with me el is que no against me, está conmigo está contra mí, and he who does not gather with me y el que no recoge conmigo scatters. Scatters. how do you say that? Esparrama. El que no está conmigo recogiendo esparrama. Oh, make Christ's agenda Por favor, hagamos la agenda de Cristo, your own agenda, no la agenda suya, and may God bless you y que Dios los bendiga, and help you to embrace y para que ustedes puedan abrazar this gift of the promises of Christ. este don de las promesas de Cristo. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you Padre, te damos gracias for the courage, por la valentía, for the zeal, por el celo, for the consolation and comfort por la consolación y el consuelo of these great promises. de estas grandes promesas. Help us to make Christ's agenda our own, Ayúdanos, Señor, a tener la misma agenda que tiene Jesús, and help us to then take great encouragement from ¿verdad? Y these ayúdanos a promises. tener un aliento a través de estas promesas. In Jesus' name, En el nombre de Cristo. amen. Amén.